Hizo el primer descenso del Everest en snowboard y desapareció. Cada año, cientos de valientes escaladores parten para escalar el punto más alto del planeta. Si bien llegar a la cima es una hazaña en sí misma, para algunos no es suficiente. Complican la tarea trepando sin máscara de oxígeno, tomando rutas riesgosas o viajando sin guía. Todos subieron y bajaron con los pies desmontados. Hubo un hombre que cambió para siempre esa visión del alpinismo. El 8 de septiembre de 2002, Marco Siffredi, montañero y snowboarder de 23 años, estuvo ausente cuando Chamonix, France, llegó a la cima del Everest. Se tomó un momento para saborear la sensación de estar en la cima del mundo, mientras contemplaba la red de hielo y nieve debajo de él y se preparaba para enfrentar lo impensable. Antes de continuar con esta historia intrigante, queremos invitarte a suscribirte activando la campanita de notificaciones y apoyándonos con un like. Sin más preámbulos, comencemos. La historia de Marco Siffredi cuenta cómo este joven, nacido en 1979 en Chamonix, Francia, desarrolló su amor por el esquí y el snowboard en las montañas Chamonix, conocidas por su terreno extremo. A los 17 años, Marco abordó la ruta de la cara norte de Iguy-du-Midi, una hazaña que nadie había logrado antes. La noticia de su hazaña se extendió rápidamente por su ciudad, y Marco continuó brillando en el mundo del esquí extremo y el snowboard, sumando impresionantes primeros ascensos a su lista. Sin embargo, su historia también está marcada por una tragedia. Después de llegar al campo base por uno de los senderos más peligrosos, Marco se despidió de los sherpas que lo habían subido a la montaña antes de emprender su gran aventura. Nadie sabía que le esperaba una terrible tragedia. La historia de Marco es un relato de valentía, determinación y amor por el deporte extremo. Pero también nos recuerda que la montaña puede ser peligrosa y que incluso los más experimentados pueden enfrentar grandes riesgos. Para su éxito, fue demasiado poco para su ambición. Marco ya tenía en mente su próximo objetivo, el Everest. Cuando su padre Felipe se dio cuenta de que no podía disuadir a su hijo de la ambiciosa meta, estuvo en contacto con Russell Breeze, un compañero escalador y dueño de la empresa que organiza las expediciones al Everest. Después de algunas charlas con Russell de 20 años, se dio cuenta de que Marco en realidad podía hacer un descenso del Everest, aunque anteriormente había escalado otros 8. Montañas alucinantes para escalar que Marco tampoco pudo realizar. Le tomó demasiado tiempo pensar en ello e inmediatamente cerró el trato. Durante los siguientes años, Marco trabajó en el campamento de su familia para ganar el dinero que eventualmente financiaría su noble expedición. Pero durante este tiempo, el joven fue un ídolo para todos, ya que había escalado todos los picos cerca de su ciudad natal hasta junio de 1999. Marco logró el primer descenso de snowboard y el segundo tan codiciado descenso en non-white. En este recorrido de 1000 metros, con un promedio de 55 grados y partes que alcanzaban hasta los 60, la historia de Marco Siffredi narra su éxito en el mundo del esquí y snowboard extremo, incluyendo su descenso en 2001 del monte Everest en una tabla de snowboard, convirtiéndose en el primero en hacerlo. A pesar de los elogios por su logro, Marco no estaba satisfecho y decidió volver a intentarlo por una ruta más peligrosa, Jombine-Kulwa, pero la falta de nieve y otros obstáculos retrasaron su proyecto. En agosto de 2002, Marco se unió a un equipo de sherpas para intentar de nuevo el descenso del Everest, pero enfrentaron desafíos en cada paso del camino. En su primera aproximación al Collado Norte, el mal tiempo los obligó a dar marcha atrás. A Marco le resultó difícil adaptarse a la gran altitud y, a menudo, sufría de dolores de cabeza a medida que subían más y más alto. A pesar de estos desafíos, se mantuvieron decididos y eventualmente perseveraron, llegando al campamento alto a 8.300 metros. El clima en la montaña no era ideal, y cada vez que el grupo de escaladores pensaba que podía avanzar, sus planes eran víctimas de circunstancias imprevistas.
Las avalanchas y el derretimiento de hielo continuaron frustrando los planes de los escaladores para un ascenso rápido y fácil. Y todos esperaban que las condiciones se volvieran vertiginosas. Así que ya podrás imaginarte que Marco se llenó de alegría cuando se enteró de la noticia sobre el pronóstico del tiempo que estaría despejado para aquel domingo del 8 de septiembre, día que sería su mejor oportunidad para llegar a la cima. Pero mientras hablaba por teléfono con su amigo que aún bostezaba, mencionó que era un adolescente y que generalmente solo utilizaba sus emociones cuando él tenía que contenerse, esperando no volver a ver al otro, en caso de que algún accidente sucediera. Este comentario preocupó a su amigo Sean, pero Marco lo ignoró. Así pues, él se fue con su expedición y continuó con sus planes de subir al pico. También llamó a su amigo Beltrol para actualizarlo sobre su progreso en las condiciones de la gran montaña. A pesar de los desafíos que enfrentó, se sintió fuerte y confiado mientras continuaba su camino. Las baterías del teléfono satelital se agotaron y finalmente dejaron de funcionar, dejando a Marco en los Sherpas, solo en el ambiente hostil de la montaña, sin medios de comunicación. Estaban completamente aislados y vulnerables a cualquier desafío que se les presentara. Finalmente, el grupo comenzó a subir. Ellos comentaron que se avecinaba una tormenta y trataron de disuadir a Marco para hacer el snowboard, pero él no escuchó. Él había estado esperando este momento por lo que parecía una eternidad. Estaba frente a Hombin y no tenía intención de rendirse. Llenó su tanque de oxígeno y estaba listo, mientras 8,000 pies de nieve prístina lo esperaban en Hombin Kungwa. A pesar de las preocupaciones de sus compañeros Sherpas y de las nubes, Marco estaba decidido a hacer realidad su sueño. Se preparó y comenzó su descenso a las 3:15. Eran las 10:53. Cuando los Sherpas estaban listos para partir, quienes fueron los últimos en verlo cobrar vida por la ladera de Hornby. Los Sherpas lo vieron desaparecer en la luz de la montaña, y mientras descendían hacia el paso norte, se sorprendieron al ver una figura misteriosa deslizarse silenciosamente montaña abajo. Aunque estaban seguros de ello, todos vieron la misteriosa aparición. Cuando llegaron al punto donde vieron la figura, no encontraron rastros de Marco, ni de sus huellas de snowboard hasta ese momento. Cuando Schamoni, un miembro del equipo, supo que Marco había llegado a la cima, pensó lo inimaginable. Y se pensó con Marco muerto. Muchos asumieron que ya había completado el recorrido y regresado al campamento base. La diferencia horaria entre Nepal y Francia era significativa, lo que quería decir que Marco ya debía estar abajo cuando recibieron el mensaje. No hubo llamadas telefónicas ni mensajes de celebración felices o victoriosos de aquel joven de 22 años. Olivia Besson quería seguir el descenso de Marco. Ella vio al joven irse, pero desde entonces había un medio de comunicación y no pudo confirmar si Marco había llegado hasta el pastor de Yanks, que estaba montado un campamento para él esperándolo. Cuando los Sherpas llegaron al campamento base y todo mundo hablaba de que el joven snowboarder aún no regresaba. Ni siquiera había terminado el recorrido hasta el final. Cuando Olivia Benson salió del campamento, supo que la montaña se había llevado al niño. Incluso el 9 y 10 de septiembre nadie había oído hablar de él. Con estas temperaturas extremas y la mayoría de las condiciones en contra, sobrevivir una noche en el Everest era casi imposible. Significaría una sentencia de muerte. Cuando Russell Breeze descubrió que Marco no estaba, inmediatamente fue a buscarlo. Marco vestía un overol amarillo que era fácil de detectar en la nieve de las últimas semanas, y no se pudo encontrar ningún rastro de Marco o su tabla de snowboard. No había grietas ni sumideros donde terminara el sendero y Russell no tuvo éxito en su búsqueda. Se erigió un monumento para él un mes después de su desaparición. La amiga de la familia de Marco, Stephanie, y amigos cercanos visitaron las primeras huellas que dejó en su descenso. Cuando Schamoni supo que Marco había llegado a la cima, se imaginó lo peor. Muchos asumieron que ya había completado todo el recorrido completo. Sin embargo, tampoco fue así.
Fue con estas temperaturas extremas y este panorama que descubrieron que su amigo jamás llegaría, pero al final, nadie supo exactamente qué fue lo que ocurrió con Marco. Sea cual fuera la causa, la misteriosa desaparición de Marco ha supuesto un duro golpe para las comunidades de escaladores y snowboarders, inspirando a las futuras generaciones de montañeros y practicantes de snowboard. Cumple tus sueños y vuela lejos si has estado siguiendo esta historia hasta ahora. Quiero darte las gracias si es que te gustó y llegaste hasta esta parte de la historia. No olvides darle me gusta al botón y suscribirte si estás interesado en este tipo de contenido. Activa la campana de notificación para recibir un mensaje cuando publiquemos un nuevo video. Hasta la próxima y muchas gracias. Nos vemos pronto.